A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Nunca antes el ser humano había construido tal fortaleza móvil. Nunca antes los mares habían sido testigos de tal poderío, ni de tanta pompa, ni de tan desmesurado lujo. Era un portento que surcaba el océano a velocidades nunca superadas, y su figura equivalía a un edificio de 12 pisos sobre las aguas que se humillaban a su paso. Era el Titanic, en su viaje inaugural rumbo a Nueva York, para ser recibido como el gran prodigio de la tecnología humana. En medio del Atlántico, en una noche muy fría, por razones de seguridad era fundamental mantener contacto con los otros barcos que navegaban en la zona, pero los pasajeros de primera clase no lo permitieron. Embriagados con tanto poderío, ocuparon los sistemas de comunicación para enviar mensajes telegráficos a todo el mundo. Uno de los mensajes recibido en Nueva York antes del impacto fatal decía: navegamos a toda máquina por una mar serena. Nada puede detenernos. Hemos hecho grandes negocios. Nos divertimos mucho. Esto es el poder y la felicidad. Un momento después, a 400 metros de distancia, al frente del Titanic, se observó una montaña gigantesca en medio de la oscuridad. Era un bloque de hielo. El hombre del timón intentó un viraje desesperado a babor, pero fue infructuoso. 37 segundos más tarde, el impacto abría un boquete de 75 metros a lo largo del casco. Cuando se estableció la gravedad del daño, la tripulación se dio cuenta de que iba a suceder lo imposible. El insumergible se iba a sumergir. Entonces se estremecieron al descubrir que los planificadores del Titanic habían dispuesto muy pocas barcas de emergencia. No las habían colocado todas, para no afectar la estética del navío, para no lastimar su imagen de nave pluscuamperfecta. Pero no solo eso. Tras la tragedia, el 80% de los botes salvavidas llevaban muchos menos pasajeros de los que hubiesen podido salvar. No fue un iceberg lo que hundió al Titanic. El iceberg puso de manifiesto la arrogancia, la superficialidad y el egoísmo de algunos humanos. Y una noche, en el Atlántico Norte, 1.500 personas estaban emprendiendo el viaje al fondo del mar y de la eternidad. Fue el hundimiento del Titanic y ocurrió un día como hoy, 14 de abril de 1912. Las principales noticias del día. Titulares. El ministro del Interior afirma que estamos en el peor momento de crisis de violencia. Guillermo Lasso remitió a la Comisión de Fiscalización sus pruebas de descargo dentro del juicio político. Quito nominado a los World Travel Awards 2023. En el segmento de opinión, el porte de armas con regulaciones solucionan los problemas de violencia y criminalidad. Los editoriales serán de Oscar Vela, nuestra débil, incómoda e imperfecta democracia. Fabián Corral, la cultura telegráfica. Miguel Rivadeneira, ¿es viable la paz y la reconciliación? Noticias internacionales. Noticias del día. Ministro del Interior, estamos en el peor momento de crisis de violencia. Las declaraciones las emite en momentos en que se registran asaltos, secuestros, robos, extorsiones e incluso una masacre en la que fueron asesinadas 9 personas en la provincia de Esmeraldas. Estamos en el peor momento de crisis de violencia de Ecuador, aseguró este viernes 14 de abril del 2023 el ministro del Interior Juan Zapata. El secretario de Estado apuntó que no desconocen la compleja situación de inseguridad, pero descartó versiones de prensa que daban cuenta de que entre la noche y madrugada de este viernes habían ocurrido 10 atentados en la ciudad costera de Guayaquil. El funcionario comentó que se han registrado 3 eventos menores en esa ciudad con cargas menores que no hay que minimizar. Adelantó que se detuvo para investigaciones a una persona que conducía un automóvil desde el que se dejó una carga mínima que no genera daños. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador lanzó una alerta de seguridad ante la posibilidad de atentados con bombas durante la noche del jueves en Guayaquil y alrededores. En su sitio web, la misión diplomática aseguró haber recibido información creíble de que criminales pueden estar planeando realizar
atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil en la noche del 13 de abril. Estamos investigando quién es la fuente que reveló esta información hacia la embajada americana. Nosotros, desde el punto de vista de inteligencia, ningún oficial ha entregado, señaló Zapata. Aseguró que ningún representante estadounidense se contactó con él antes de emitir el comunicado. Lazo remitió a la Comisión de Fiscalización sus pruebas de descargo dentro del juicio político. Antes de que termine el plazo para que se presenten las pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, a través de su defensa técnica, entregó a la mesa legislativa un escrito donde constan sus pruebas de descargo y una solicitud de 24 comparecencias de funcionarios y exfuncionarios públicos. El plazo de 10 días para que las partes procesales presenten las pruebas en la Comisión de Fiscalización termina el domingo 16 de abril. En el oficio con la solicitud de pruebas de descargo presentado en la comisión por Edgar Neira, abogado del jefe de Estado, consta un pedido a Flopec para que remita copias certificadas de los resultados económicos en los ejercicios fiscales de 2010 hasta 2022, además que se detallen las distribuciones realizadas por Amazonas Tanker y sus antecesoras entre enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2022. También se pide que se remita una lista de los buques contratados por Flopec, que se especifique cuál fue el resultado final de estos contratos año a año, nombres de los gerentes generales y los periodos, actas del directorio de Flopec, actas de directorios para suscripción de contratos con Amazonas Tanker y Andes Tanker, entre otros. Simultáneamente, el jefe de Estado y su abogado solicitaron a los jueces de la Corte Constitucional para que den seguimiento a su sentencia del 29 de marzo. A inicios de la próxima semana, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, prevé presentar un calendario tentativo de comparecencias. Quito nominado a los World Travel Awards 2023. Los paraísos naturales del distrito metropolitano, su abundante flora y fauna, la oferta de turismo de aventura y las propuestas gastronómicas son las razones que llevaron a Quito a ser nominado nuevamente para obtener el mayor galardón de reconocimiento turístico, los World Travel Awards WTA. Las nominaciones son realizadas por un jurado de expertos, en su mayoría del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, los WTA, reconocidos mundialmente como el programa de honores más prestigioso en viajes y turismo, se entregan de forma anual en 8 niveles regionales e internacionales y contemplan una amplia gama de categorías que incluyen hoteles, atracciones turísticas, aerolíneas, transporte y otros servicios complementarios. Para la edición 2023, Quito fue nominada en las categorías Destino de Viajes de Negocios líder en América del Sur, Destino de Escapada Urbana líder en América del Sur, Destino Ciudad Cultural líder de Sudamérica y Destino Ciudad líder de Sudamérica. Este último ha sido ganado por el Distrito Metropolitano en 8 ocasiones entre el 2013 y el 2022. Además, se nominó a Quito Turismo como Oficina de Turismo de Ciudad líder de Sudamérica. Invitamos a la ciudadanía a que registren sus votos y apoyen a la capital del centro del mundo en este reconocimiento, ingresando a la página web www.worldtravelawards.com/vote. Entrevista del día. Este viernes en Radio Sucesos estuvo Martín Pallares, periodista, para hablar sobre la situación política del país. Escuchemos lo que dijo. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que estamos viviendo, tanto en lo político como en el contexto social, económico, de seguridad? Sí, coincido contigo, estamos viviendo un momento de extrema zozobra, de extrema tensión. Me recuerda muchísimo, aunque los motivos de la zozobra no son los mismos, me recuerda muchísimo al anterior proceso de destitución de Lasso, que fue concomitante al paro de junio del 2022. Es algo muy parecido. Hay un proceso político de destitución en la Asamblea,
mientras que en la calle, en la sociedad, existe un estado de conmoción, de zozobra, en esa época motivado por el paro de la CONAIE, ahora por una situación de inseguridad y de violencia inaudito, inaudito e inédito, que no tiene antecedentes en la historia del país, que yo creo que está relacionado también con un estado de violencia que hay en todo el continente. Lo que está pasando en el Ecuador creo que es particularmente violento, especialmente porque no existen los antecedentes, pero si uno mira por encima del cerco y ve el vecindario también está atravesando momentos así de graves, pero sin el componente político que hay acá, ¿no? No dudo de que esto todo es parte de un inmenso operativo, como dicen los militares, una operación psicológica, donde confluyen una situación de inseguridad, evidentemente, que hay, pero confluyen también intereses políticos, ¿no es cierto? Para destituir al presidente en las actuales circunstancias es absolutamente necesario que haya un estado de conmoción y un estado de zozobra como el que hay en este momento. Me parece que las fuerzas políticas y las fuerzas, iba a decir sociales, pero la verdad no son sociales, las fuerzas oscuras están en perfecta sintonía con el fin de derrocar al gobierno, de sentar no solamente las bases institucionales en la Asamblea, sino las que crean una situación emocional y psicológica en la sociedad terrible, terrible como la que estamos viviendo. Creo que lo que existe es un inmenso operativo subversivo para destituirle al presidente de la República. Es una extraña coincidencia, ¿no? Todo lo que estamos viviendo, un momento político delicado en el que podría terminar con la destitución del presidente de la República, que no es algo menor, y también estas situaciones de terror, operaciones de terror, que sí, es extraño todo ello, Martín. Ahora, ¿a quién le podría beneficiar toda esta situación de zozobra, de pánico que vive la ciudadanía, y también va de la mano de esa inestabilidad política que estamos viviendo? No, yo creo que está clarísimo. A la gente, a los grupos que conviene este estado de conmoción, es a los que están atrás de la destitución del presidente. Eso está absolutamente claro. Ahora, que haya una conexión directa y una causalidad totalmente directa, eso ya es otra cosa y es más difícil asegurar. Llama, sin embargo, muchísimo la atención que precisamente cuando se agudiza el proceso político, el tema de la inseguridad se vuelve tan grande, ¿no? No digo que este tema de la inseguridad se haya desatado únicamente ahora, eso sería mentir. Ya venimos desde hace algún tiempo antes del proceso político, incluso tal vez años antes de esto, ha ido creciendo, es verdad, pero ya llega un momento donde es casi imposible no sacar ciertas conclusiones, ¿no? Y hacer ciertas relaciones. Hay una serie de actos que parecen ya totalmente coordinados, ¿no? La colocación de bombas que no son bombas, sino que lo único que hacen es escalar este sentido de zozobra, sí. Entonces, me parece que es absolutamente claro, hay una lucha por tomarse el poder. En Radio Sucesos, la mañana de este viernes, el general Patricio Pazmiño Castillo, ex ministro de Gobierno, habló acerca del Plan de Seguridad Ciudadana. Hay un plan que dejó el anterior gobierno, un plan de seguridad 2019-2030. General, usted conoció, me imagino que conoció ese plan, obviamente. Es un plan aplicable, es un plan que se debería solamente, no sé, desempolvar y aplicarlo.
Mire, yo creo que lo primero que hay que puntualizar es que, como lo dije el día de ayer en otra entrevista que compartimos, es que el plan de seguridad no es una opción, es mandatorio porque consta en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Establece que el ente rector, que en este caso puede llamarse, anteriormente se llamaba Ministerio Coordinador, en la época del presidente Moreno se llamó el Gabinete de Seguridad, entiendo que ahora están haciéndolo a través de una Secretaría de Seguridad Pública, no sé, no conozco el detalle bajo qué contextos, pero en todo caso esto es un mandato y el plan se ejecuta justamente para dar gobernabilidad y vale decir gestión al tema de la seguridad pública y ciudadana. Este plan fue, digamos, emitido en el 2019, tiene una validez al 2030, tiene el plan matriz, y este plan matriz está compuesto por 4 planes específicos, que son el de seguridad ciudadana, el de defensa, el de riesgos y el de inteligencia, indicándose, aclarando que el de inteligencia y el de defensa, por su propia connotación, son planes, entiendo yo, de carácter reservado, no tanto así como los otros 2 planes. Entonces eso es lo que pretende, vuelvo a decir, es dar una viabilidad para los planes, más allá, a la gestión de la seguridad, más allá que hay tanta dinámica ahora en el tema de la seguridad pública, seguridad ciudadana, que muchas veces los planes van a tener que ser, digamos, reenfocados, revisados, actualizados, ampliados, dependiendo de los escenarios. Pero yo creo que ahí hay una gran base sobre la cual tenemos que partir, porque el plan tampoco es que ha quedado, digamos, descartado, ni ha dejado de tener vigencia respecto del plan. Así que sí, es una gran guía para hacer la gestión de la seguridad ciudadana y seguridad pública. Es una gran guía que usted sabe si es que el actual gobierno la está utilizando. Yo no tengo ese detalle, y mal podría emitir una opinión al respecto, pero puedo hacer algún criterio respecto de lo que uno ve y de lo que uno siempre está haciendo el seguimiento a estos temas de seguridad. Me parece que no porque he escuchado que se hablan de diferentes espacios de coordinación y de planificación respecto a la seguridad, pero no veo que se estén refiriendo a lo que corresponde al sistema de seguridad pública y seguridad ciudadana, que también lo establece el Código de Seguridad Pública y del Estado. Lo que pasa en el Ecuador en este momento, y usted me imagino que tiene un análisis más profundo y con conocimiento de causa, porque además de haber sido ministro, usted fue un alto oficial, un general de la Policía Nacional, que debe conocer las amenazas externas que ahora se han vuelto internas. Refiriéndonos al mismo plan, y solo por pasar rápidamente el plan tiene una parte introductoria y digamos, y de estudio de escenarios bastante completa, global, regional y local, y ahí se abordan todo este tipo de situaciones. Es más, ya el país vino teniendo alertas desde hace tiempo atrás de que nos podríamos ver abocados a este tipo de escenarios, y ahí es cuando yo digo, ¿cómo nos contestamos primeramente la pregunta de por qué estamos viviendo esto? Y yo decía porque el crimen organizado vio en el país el escenario adecuado para establecer sus actividades ilícitas. ¿A qué obedece eso? Históricamente a que no se han tomado con responsabilidad, salvo excepciones, los temas de seguridad pública y ciudadana. El país vive en constantes crisis económicas, sociales, políticas, no se solucionan los problemas de carácter psicosocial, socioeconómico, vuelvo a repetir, político. Eso hace que el país se vea débil, que la institucionalidad del país esté débil. Escuche lo que hemos dicho de manera permanente, y no lo decimos solamente quienes hemos estado en el trabajo de la seguridad ciudadana, lo dicen expertos, lo dicen los organismos internacionales, ¿no? El crimen organizado sobrevive en la inequidad, en la ilegitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública, en su desprestigio, en su descrédito, sobrevive en la corrupción, en la intimidación, en la violencia. También en Radio Sucesos estuvo José Chalco Salgado, abogado constitucionalista, para hablar sobre los avances en el juicio político al presidente Lasso. No importa si el presidente tiene o no tiene responsabilidad en el supuesto peculado, aquí importa
destituir al presidente. Eso es lo que se siente en muchos sectores opositores. A lo mejor porque ven que la prueba es débil, a lo mejor porque ven que la causal no existe o porque todo se está derrumbando. Para otros, en cambio, todo es sólido, fuerte y el presidente Lasso está conducido a dejar el poder y el juicio político. Yo creo que lo fundamental es decir, aquí están asambleístas poniendo retro, algunos por sensatez y otros por escasez. Explico. Por sensatez, quienes consideran que efectivamente ha sido de probar el peculado. Por sensatez, quienes se dan cuenta que el peculado no ha sido, pues, así nomás de decir cualquier serie de hechos, de actos, y que no nos conduzca a nada. Por sensatez, quienes se han dado cuenta que la prueba ha sido floja, flojísima, y que luego no hay cómo sostenerla. Y que el peculado tiene verbos rectores: abusar, disponer, distraer arbitrariamente de dineros públicos. Usted tiene que demostrar entonces una conexidad, una relación directa mínima de aquello. Ahí hay sensatez. Pero también por escasez. Y voy a decirlo con precisión, apreciado Milton. Por escasez hay asambleístas que empiezan a poner retro en este apoyo del juicio político, porque precisamente empiezan a entender de que si esto prosigue, las cosas no podrían ser muy favorables para ellos. Y cuando digo no podrían ser muy favorables para ellos, es porque esto tiene que estar en la línea también, nos guste o no, de que puede activarse la muerte cruzada por parte del Ejecutivo. Que el presidente de la República en cualquier momento tiene la posibilidad, conforme al artículo 148 de la Constitución, de activar la muerte cruzada. Y ello supondría, pues, obviamente, la disolución inmediata del Parlamento, que todos se van a su casa, y yo, con claridad debo decirlo, que cuando se vayan a su casa, muchos de ellos no volverán a ver ni de cerca, menos de lejos, un Parlamento legislativo, porque no han llegado por mérito propio. Entonces, agotarían sus posibilidades de proyecto de vida de 2 años más de estar en la curul. Al final del día, esto es un juego de un sainete de juicio político. Los constitucionalistas serios lo hemos advertido. A lo largo de todo este proceso hemos visto irregularidades que hasta la misma Corte Constitucional, que nadie esperó que haga este dictamen, ni los mismos proponentes del juicio político lo esperaron, y por eso hoy tienen los aprietos de qué se hace en este momento, de cómo intentan modular la prueba, de cómo intentan modular los elementos para intentar en algo demostrar lo que han hecho en este. Hay que tener claro, y para que la audiencia nos comprenda, la Corte Constitucional en su dictamen que admitió a trámite el juicio político conforme el 129 de la Constitución, lo que hizo fue lo siguiente: de alguna manera marcó, delimitó, circunscribió la cancha de actuación del juicio político, diciendo todo lo demás, concusión, todo lo demás, cualquier otro hecho, acto, circunstancia que usted considere que el presidente ha incurrido en ella, tiene que ser eliminada, tiene que ser sacada de este espacio y únicamente únicamente actúe respecto del peculado. Esto es lo fundamental a decir. Entonces, legítimas aspiraciones, legítimas, si usted quiere, críticas al gobierno, como lo que usted ha señalado, problemas de seguridad, de medicina, etcétera, no pueden ser abordadas por este mecanismo. No pueden ser abordadas porque eso no es peculado. Y la Corte Constitucional, en el marco del orden constitucional ecuatoriano, al que hay que respetar, a la Constitución, insisto, una Constitución que la tenemos desde el año 2008, que hay que respetarla, nos ha puesto a la cancha exclusivamente respecto del peculado. Si es que la Asamblea empieza a tocar otros temas que nada tienen que ver con lo que la Corte Constitucional nos ha dicho que miremos, usted podría activar, conforme al artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que se denomina un seguimiento de cumplimiento a dictamen. ¿Qué es esto? Es una atribución que tiene la Corte Constitucional precisamente para mirar que su dictamen, es decir, aquel que nos dijo únicamente hagan el juicio político por peculado,
que ese dictamen sea cumplido, que sea cumplido por parte de la Asamblea. ¿Es lo activa la Corte Constitucional de oficio o por pedido de alguien? Apreciado Milton, la ley establece que la Corte lo puede hacer oficiosamente o a petición de parte, a petición de interesados. Cualquiera de las dos facultades están previstas. La Corte ahí lo que va a hacer es precisamente lo que hizo hace poco. Si los ecuatorianos recordamos el auto de seguimiento que hizo precisamente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo vamos a entender. ¿Qué fue este caso? En un resumen muy chiquito de pastilla. En aquella situación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no cumplió con un dictamen anterior, con una decisión, perdón, con una sentencia anterior de la Corte, que decía que tiene que designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Se demoraron, no lo hicieron. Vino un dictamen de seguimiento, un auto de seguimiento, vino precisamente una decisión posterior de la Corte Constitucional, en donde vía auto de seguimiento dijo, usted no ha cumplido Consejo de Participación, les destituyo. Les destituyó al Consejo de Participación precisamente por no haber cumplido con una decisión previa de la Corte. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijot. El porte de armas con regulaciones soluciona los problemas de violencia y criminalidad. El artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Por lo tanto, este deber primario no puede trasladarse a la ciudadanía. El nivel de violencia criminal que mantiene una tendencia creciente sin que las autoridades hayan logrado controlarlo con una oportuna e inmediata ejecución de un plan integral de seguridad y desarrollo que pueda contener y detener el avance del crimen organizado interno y transnacional que está directamente conectado por intereses de carteles del narcotráfico que operan en la región y en el mundo. Expertos en estas materias sostienen que Ecuador requiere de políticas de Estado que se enfoquen en la erradicación del tráfico de drogas y armas que penetran con enorme facilidad a través de las fronteras con Colombia y con Perú, así como en la lucha en contra de la delincuencia común, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la inseguridad vial, la inseguridad ciudadana. La violencia criminal ha crecido, desatando muerte, angustia, desesperación y miedo social. Los ecuatorianos seguimos esperando reformas legales que habiliten la acción de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional con el cumplimiento de los nuevos roles que las circunstancias así lo exigen. Lo indicado es un imperativo y una exigencia social. Resulta impresentable advertir que el Estado ecuatoriano no ha tenido la capacidad de contener y controlar acciones criminales en los centros penitenciarios, desde donde operan y direccionan sus crímenes las narcomafias. Nuestro país se encamina a pasos acelerados hacia la tasa de muertes violentas más altas del planeta. Dentro de un trámite de un forzado juicio político patrocinado por grupos opositores cercanos al populismo correísta, las mafias criminales han desatado en nuestro país una creciente y sostenida campaña de inseguridad, caos y violencia. El presidente Guillermo Lasso Mendoza emitió el decreto ejecutivo 707 el 1 de abril del año en curso, disponiendo varias medidas para enfrentar la inseguridad, entre las que se destaca
la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, con el cumplimiento estricto de los requisitos que a continuación señalo. 1. Cumplir 25 años de edad. 2. Presentar certificado de una prueba psicológica emitida por el Ministerio de Salud Pública. 3. Un certificado de destreza en el uso del arma, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. 4. No haber sido sentenciado por la comisión de un delito. 5. No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 6. Certificado toxicológico para establecer que la persona no consume drogas ni alcohol, emitido por el Ministerio de Salud Pública. Y 7. Los demás requisitos que establezcan el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para este efecto. ¿Creen ustedes, ecuatorianos, que el cumplimiento de esta larga lista de requisitos esté libre de corrupción burocrática en su manejo? La legítima defensa es una causa de justificación legal cuando una persona reacciona ante una agresión ilegítima e inminente en contra del agresor, cuando es una reacción inmediata en contra del agresor. Su fin es protegerse y proteger a terceros. Sin embargo, para que la legítima defensa opere, se deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, que son: agresión actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúe en defensa del derecho. El porte regulado de armas en el Ecuador estuvo contemplado desde los años 80, más en el 2009, siendo presidente Rafael Correa, esa regulación quedó suspendida. El decreto ejecutivo de Lasso Mendoza dio oídos a un sector de la población que con verdadera angustia pedía la recuperación de la capacidad legal de portar armas. Sin embargo, la medida desató una polémica con argumentos a favor que ponen énfasis en la necesidad de empoderar a los ciudadanos para protegerse. Desde varios sectores políticos ligados con ideologías conservadoras se ha venido pidiendo dicha autorización, más desde la academia y otros sectores vinculados con las izquierdas se sostienen criterios contrarios al porte de armas, manifestando que en los países donde la tenencia, uso y porte de armas es un derecho y está liberado, no se han solucionado los problemas de la criminalidad y la violencia, y por el contrario se han visto agravados. No pretendo, ecuatorianos, entrar en la polémica señalada. Entiendo y comparto la angustia social. Creo que las armas podrían ayudar con los cuidados necesarios a la disuasión delictiva. Considero que es un deber ineludible del Estado proteger a toda su población, así como respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos a desarrollar su vida y actividades de distinto género dentro de un marco de seguridad y paz. Para ello, es deber del gobierno emprender con un vasto plan de seguridad integral que pase por despedir a funcionarios que han demostrado hasta la saciedad no tener competencia ni experticia para el manejo de semejante crisis. Asimismo, es imprescindible buscar apoyo en la comunidad internacional, así como en instituciones públicas y privadas para el desarrollo y ejecución de políticas y acciones integrales de seguridad, paz y desarrollo. Además, y en lo principal, se hace ineludible atender aspectos inherentes a las necesidades de una población cuya frontera de pobreza se ha visto acrecentada, a la par que la falta de empleo, trabajo, educación, salud y seguridad. Si no tenemos paz y seguridad,
el estancamiento económico y el subdesarrollo integral provocará más desempleo, más emigración, más angustia, más frustración, más hambre. La paz y la concordia sociales constituyen el prerequisito para el desarrollo. Los ecuatorianos anhelamos vivir en paz, alejados y libres de la violencia criminal. Rechazamos con toda nuestra fuerza de seres racionales la cultura de la violencia y como sociedad tenemos que estar a la altura de las necesidades nacionales que precisan nuestro concurso con una organización desde la base, conformando en todos los barrios, en todas las parroquias, en todos los cantones, en todas las provincias, comités ciudadanos de seguridad, paz, solidaridad y desarrollo. Editorial. Nuestra débil, incómoda e imperfecta democracia. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. El Ecuador vive estos días un nuevo capítulo de crisis e inestabilidad política, el enésimo episodio en los últimos años en los que continuamente se ha puesto a prueba nuestra débil, incómoda e imperfecta democracia. Si contamos 6 años desde el presente hacia atrás, trazaremos en nuestra mente una línea del tiempo en la que el punto de partida será aquella percepción de que el país se aprestaba a entrar en una nueva etapa de recuperación de la institucionalidad e independencia de las funciones del Estado. Aquella percepción, por múltiples causas, terminó siendo tan solo una expectativa fallida, una ilusión que se desvaneció pronto y que nos devolvió a todos a la descarnada realidad de vivir en un país fragmentado por sus propios complejos, estancado por la añoranza perpetua del Mesías y convulsionado por una clase política egoísta, ignorante, generalmente corrupta y sin la más mínima conciencia de lo que constituye el verdadero servicio público: humildad, sacrificio, eficiencia, honestidad. La nueva crisis, una más en este periodo de zozobra constante, se alimenta no solo del apetito voraz de los contradictores y opositores al gobierno, en especial de los que anhelan volver a ocupar todos los espacios del poder para restañar heridas propias, confirmar impunidades comunes y emprender las tan anticipadas venganzas, sino también en aquellos que han cimentado sus carreras políticas en el caos, en el terrorismo, en el chantaje y en la violencia descontrolada, que hoy se convierte en la principal preocupación de todos los ecuatorianos. Nos hemos preguntado muchas veces durante este último tiempo si fue primero el huevo o la gallina, o si esta inseguridad galopante, brutal, insufrible, es culpa de unos y otros, o si se generó o nació deliberadamente de estos o de aquellos, pero al final, cuando nos encontremos otra vez en medio de episodios de violencia nunca antes vividos, el señalado, el responsable y culpable será el gobierno de turno, al que las turbas irracionales buscarán derrocar para vendernos la idea de que sólo así renacerá la esperanza y surgirá de entre el humo de las hogueras el nuevo Mesías, el caudillo que habrá de solucionar a carajazos, con mano dura o con una varita mágica, los problemas que nos aquejan, hasta que también nos cansemos de él y decidamos crucificarlo en la siguiente crisis, y así sucesivamente. El país no progresará jamás si seguimos estancados en los tiempos turbulentos de los golpes de Estado, de los cambios bruscos de gobierno, ansiando de que llegue el salvador de la patria, que casualmente siempre se encuentra entre los revoltosos, insurgentes y golpistas. El país no progresará jamás mientras la democracia nos resulte incómoda y busquemos derribarla cuando la sentimos débil, cuando en lugar de robustecerla la erosionemos. El país no saldrá nunca de su postración mientras tengamos políticos que solo ven por sus intereses personales, no por los de la nación ni por los de la gente que más los necesita. El país no saldrá a flote mientras tengamos una clase política tan pobre de ideas que solo busca entronizar al Mesías inventando causas inexistentes para un juicio político que, a la luz de la Constitución y de las leyes, nació torcido. El Ecuador será una nación fallida mientras se acomoden las normas para beneficio propio y se eluda la Constitución,
pretendiendo encaramarse en el poder a patadas. Una nación con la democracia en permanente equilibrio resulta ingobernable, ciertamente, pero para alcanzar un grado mínimo de gobernabilidad se requiere decisión, valentía, capacidad y propósito de enmienda. El gobierno actual debe reaccionar y corregir el rumbo dentro de los cauces democráticos. Escuchar, sentir, comprender y encontrar soluciones para los graves problemas que agobian a la sociedad, en especial por la inseguridad, la falta de empleo, la ausencia de obra pública y la satisfacción de las necesidades básicas de los más pobres. Fortalecer la democracia, protegerla y defenderla es una tarea que nos corresponde a todos, aunque a muchos les incomode que levantemos la voz en su nombre. Oscar Vela, Forbes, Ecuador. La cultura telegráfica, artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. De la televisión, es decir, del predominio de la imagen, hemos pasado casi insensiblemente a la cultura telegráfica que domina las redes sociales y responde a las urgencias de un mundo atolondrado. Del correo electrónico, que nos obliga a ser concisos pero todavía un poco reflexivos, hemos llegado a Twitter, esa abreviatura que pretende abarcarlo todo en forma sumaria y superficial. Así, el idioma se ha convertido en un sistema de mensajes cifrados en los que cabe desde la destrucción de la ortografía hasta la transformación de la lógica. Todo en beneficio de la velocidad y la ansiedad de contar, transmitir, replicar y ser un sui generis, sujeto de opinión. La velocidad y la abreviatura que imponen estas herramientas responden a la nueva índole de la sociedad y condicionan a generaciones enteras que se han habituado a un modo distinto de relacionarse, que casi han olvidado la lectura y la conversación cara a cara y que exigen en todo mensajes cortos e inmediatos y síntesis ejecutivas. La cultura telegráfica induce a afianzar la convicción de que todo comienza y termina en la red, que lo verdadero es virtual y que donde no hay conexión no existe nada. Así el mundo, la política, la cultura se convierten en ficciones precarias, en visiones deformadas por la prisa. La red es un poderoso instrumento que organiza y determina la mentalidad de los usuarios. La tecnología es una revolución que está transformando muchas cosas. La conexión instantánea tiene sin duda enormes beneficios. Ya no hay fronteras ni distancias. La tecnología compite con las familias y constituye una poderosa fuente de información, desinformación y opinión de hijos y nietos y es un referente importante de pautas de conducta. La red desplaza al profesor, torpedea la clase, distrae al alumno y crea un mundo paralelo donde naufragan las ideas y creencias de sociedades que no encuentran la forma ni la calma necesarias para entender lo que está ocurriendo. La red impone ese curioso anonimato de personas que están juntas sin hablarse, de seres distantes y absortos que proliferan en reuniones, autobuses, calles y plazas. Hay cada vez más individuos ansiosos por conectarse, responder, transmitir mensajes y enterarse de la última noticia o inventarla. Yuval Noah Harari escribe: a lo largo de las últimas décadas ha habido un avance inmenso en inteligencia informática, pero el avance en conciencia informática ha sido nulo. Tema esencial para reflexionar sobre el poderoso avance de la inteligencia artificial que está determinando la cultura, las profesiones y la vida. Así pues, es preciso pensar en las redes, asomarse al mundo de la inteligencia artificial, admitir sus ventajas y riesgos y asumir que la economía, la política, la familia, la escuela, la universidad, inducidas por ellas, empiezan a correr sin orden ni concierto y a formar parte de las angustias que son la sustancia de la cultura del telegrama. El problema es que ni las personas ni las instituciones están preparadas para semejante maratón y que la prisa y la improvisación son malas consejeras. Artículo de Fabián Corral publicado en Diario El Universo. ¿Es viable la paz y la reconciliación? Miguel Rivadeneira, El Comercio. Aun cuando subsisten posiciones políticas irreconciliables que buscan el desbaratamiento institucional, es importante agotar esfuerzos para la consecución de la paz y la reconciliación nacional.
Aunque en estas condiciones resulte una herejía, es hora de impulsar y actuar con sensatez y sabiduría, mantener la esperanza para apagar las amenazas, desarmar las conciencias y deponer actitudes que no generan buenos augurios y que no piensan en función de país, de respeto y sobrevivencia de las familias. Nadie debe lavarse las manos. Al contrario, debieran dejar de lado las ambiciones que subsisten en aras de un bien mayor como es la paz y la concordia interna. Soslayar las ambiciones partidistas, de grupo y personales. Dejar de patrocinar las acciones malévolas y las trampas que solo conducen a la destrucción. La violencia gana terreno cuando debiera mirarse como hermanos y no como enemigos. Por cierto, la paz nace de la justicia, que tiene una enorme deuda por actuaciones cuestionadas. Todos debieran contribuir en esta hora de incertidumbre y de terror por la violencia que deja saldos lamentables. La Iglesia Católica, con la reserva moral que tiene, está dispuesta a contribuir con este objetivo, pero requiere la voluntad y el acompañamiento del resto. El problema rebasa la estabilidad de un gobierno que ha fallado, que ha cometido errores y está llamado a rectificar. Está en riesgo el futuro del país, que hoy es incierto. ¿Por qué no establecer de nuevo mesas de encuentro con la participación de todos los sectores para buscar acuerdos, lo que no implica abandonar legítimas demandas de atención ni las diferencias que forman parte de una democracia? ¿Cómo no podemos estar unidos para desterrar la violencia y enfrentar a la delincuencia? Dejar de lado los odios y las polarizaciones que pueden llevar a un desastre interno. No puede ser que la maldad se imponga en desmedro de la mayoría. El país no aguanta más y todavía está a tiempo, pero depende de la voluntad de todos, sin egoísmos, ambiciones ni rencores. Miguel Rivadeneira, El Comercio. Noticias internacionales. Alemania pide a China persuadir a Rusia para detener la guerra en Ucrania. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, instó a Pekín a pedir a Rusia que detenga la guerra en Ucrania en una reunión con su homólogo en China. Tras esta reunión, Pekín anunció que el ministro de Defensa chino visitará Rusia el domingo. Es ist gut, dass China signalisiert hat, sich hier für eine Lösung zu engagieren. Aber ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. La visita de Baerbock se produce una semana después de la del presidente francés y la presidenta de la Comisión Europea, quienes también instaron a Pekín a desempeñar un papel más relevante en la resolución de la crisis de Ucrania. 我向外长女士详细介绍了台湾问题的历史经纬。台湾是中国的台湾，没有人比两岸同胞更希望台海保持和平稳定，实现祖国和平统一是两岸同胞的共同愿望。中国将坚定捍卫国家主权和领土完整，中国的领土一寸都不能少。 Annalena Baerbock expuso que le preocupa la escalada militar de China cerca de la isla de Taiwán y dijo que Berlín y París tenían una posición común tras las declaraciones del presidente francés. También se refirió a los límites que se han generado con relación a los derechos humanos y la participación de la sociedad civil en China. En Estados Unidos será mucho más difícil cruzar la frontera tras el fin del Título 42 el 11 de mayo. 3 años después de su instauración y tras múltiples batallas legales, la Casa Blanca dice estar lista para terminar el mandato del Título 42. Así nos lo dijo en una entrevista con La Voz de América la asesora especial del presidente Joe Biden para temas migratorios. Le preguntamos específicamente qué viene ahora. Esto nos dijo. Es realmente importante que todos sepan que haremos la transición al procesamiento de inmigración bajo Título 8. Esto aumentará las sanciones para que las personas que crucen irregularmente, para aquellos que sean arrestados intentando cruzar la frontera después del 11 de mayo, estarán sujetos a una prohibición de reingreso a Estados Unidos de 5 años. Por lo tanto, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales. Este cambio hará que sea mucho más difícil cruzar la frontera suroeste.
La Casa Blanca ha recibido diversas críticas sobre su manejo de la frontera y probablemente esos reclamos aumenten tras la derogación del título 42. Legisladores republicanos, por un lado, exigen que se restrinja completamente el ingreso de migrantes, mientras organizaciones humanitarias como la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas han criticado lo que consideran un mal manejo de la frontera y una violación de las leyes internacionales porque se restringe el acceso a Estados Unidos para solicitar protección. Esta medida ocurre al mismo tiempo que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron una campaña con la que dicen detendrán el flujo de migrantes a través de la selva del Darién en 60 días. Esto dijo la funcionaria al respecto. Lo que haremos bajo el esfuerzo de lucha contra el contrabando es aumentar los arrestos y los enjuiciamientos de actores criminales que extorsionan y explotan a los migrantes. Aumentaremos la presencia estatal en la selva del Darién. Estados Unidos compartirá más información de inteligencia con estos países. Tobin subrayó que estos operativos de orden público serán realizados por los gobiernos de Colombia y Panamá y adelantó que en los próximos días se podrían esperar anuncios de nuevas vías legales para migrantes por parte de países afines a Washington. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Las claves de la misión JOICE de la Agencia Espacial Europea. Comienza una odisea de 8 años. La nave espacial JUICE se dispone a explorar Júpiter y 3 de sus lunas heladas en un viaje de 884 millones de kilómetros. Se trata del destino más lejano jamás alcanzado por una sonda de la Agencia Espacial Europea. Misiones especiales anteriores han sugerido la presencia de un océano gigantesco en el planeta más grande del sistema solar. JUICE intentará confirmarlo, todo ello sin aterrizar. We won't get underneath the surface with JUICE, but what JUICE will be able to tell us is how thick the ice crust is. So if we want to go back again and send a lander, at least we know where to land. You know, I'm often asked, why aren't you sending a lander now? We don't know where to land. La sonda, con 10 paneles solares y un peso de unas 6 toneladas, llegará a Júpiter en julio de 2031, donde operará en un medio hostil con alta radiación, temperaturas extremas, fuertes campos magnéticos y poca luz. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.